El día de hoy quisiera continuar con lo que inicié la semana anterior. Today, I'd like to continue with what was started last week. Y vamos a estar hablando de esa voz inusual, parte 2. And we're going to be talking about an unusual voice, part 2. La semana anterior aprendíamos la urgencia de callarnos para escuchar su voz. Last week, we talked about the urgency of quieting down so that we could hear his voice. Porque Dios está hablando como nunca antes había hablado. Because God is speaking in a different way that he has never spoken before. O al menos esta generación no lo había escuchado hablar así. Or this generation has never heard him speak like this before. Y hoy necesitamos poner más atención en nuestra habilidad de callarnos And today we need to put more attention to our abilities to shut down que en nuestra habilidad de hablar. than in our ability to speak. Y hoy deseo traerte una palabra situada en el libro de Isaías. And today I'd like to bring you a word based on the book of Isaiah. Ahora, a lo largo de la historia de la humanidad, And the long span of the history of humanity, me he estado dando cuenta o he estado investigando sobre las diferentes pandemias. I have been looking into different pandemics. Y bueno, de una manera quizás para ver cómo se comportaron las otras generaciones. And one of the reasons is to see how other generations have taken their pandemics. Y aunque no vamos a entrar en detalles, pero sí quisiera mencionar estos datos importantes. And I'm not going to go into details, but I'd like to mention these things. A partir de 1720, In 1720, empezó, bueno, desde 1720 a la fecha ha habido 4 pandemias importantes. from 1720 until the most recent one, there has been 4 pandemics. En 1720, bueno, no le llamaríamos pandemia, pero porque solamente ocurrió en Francia. In 720, it only happened in France, so it wasn't quite a pandemic. Y le llamaron la plaga y mató más de 100,000 personas. But they called it the plague, and it killed more than 100 million people. Eso fue en 1720 a 1722. And that was from 1720 to 1722. Casi 100 años después, About 100 years later, 1817, in 1817, ocurrió una pandemia que le llamaron la pandemia de cólera. another pandemic happened, of the pandemic of cholera. Esta pasó en India, And this happened in India, el sureste de Asia, Southeast Asia, Medio Oriente, the Orient, Europa y el este de África. Europe, and East Africa. 100 años después, 100 years later, 1918 in 1918 a 1919, to 1919, tenemos una de las pandemias más difíciles en la era moderna we have one of the most difficult pandemics in the modern history, y es la pandemia de la influenza. and it was the Spanish flu. Y esta mató aproximadamente 50 millones en todo el mundo. And it killed 50 million people worldwide. 100 años después, 100 years after that, 2019, 2020, in 2019, 2020, ahora nosotros nos encontramos con esta realidad de la pandemia del coronavirus. now we find ourselves with this reality of the coronavirus pandemic. Casi es muy exacto. It's almost very exact. Casi cada 100 años ocurre algo similar. About every 100 years, something similar happens. Pero desde 1700 a la fecha, But from 1720 to now, ¿qué es lo que Dios ha estado haciendo con su pueblo? what has God been doing with his people? Bueno, se han dado 5 grandes avivamientos. There has been 5 great awakenings. En 1740 surge el primer gran despertamiento In 1940, there was the Great Awakening con el gran predicador Jonathan Edwards. with the great preacher Jonathan Edwards. Y el último avivamiento de ellos ocurrió en los 60s a principios de los 70s. And the last awakening that they had was in the 70s. Aquí en Estados Unidos, que le llamaron el movimiento de Jesús. Here in the United States, that was called the Movement of God. Algo que quisiera traer característico de estos avivamientos
A characteristic that I want to point out of these movements es que en cada uno de estos avivamientos is that every single one of these movements vinieron a darse durante tiempos de gran decadencia moral y espiritual del país. happened when there was a great need for God in the country. Así que Dios se mueve So God moves, o Dios sacude la iglesia or God shakes the church en vez de estarnos quejando instead of complaining por lo que pasa alrededor de nosotros, for what happens around us, por la decadencia moral for the decline in moral values de la nación. of the nation. Dios lo permite para que la iglesia despierte. God allows it so that the church can awaken. Desde 1970 a la fecha From 1970 to now, han pasado 50 años. it's been 50 years. Y sí ha habido avivamientos, pero muy regionales, And there have been movements, but very regional, muy locales, very local, pero no de manera nacional. but not on a national level. Y creo que Dios nos está hablando en esta hora, hermanos. And I believe that God is speaking to us this time. Porque Dios está lidiando con el mundo, pero más bien con la iglesia. Because God is leading with the world, but more so with the church. Porque hemos entrado en una comodidad. Because we have gotten into a comfort zone. Hemos nosotros enfocado la iglesia en mis necesidades. And we have made the church focus on our own Y needs. seamos honestos. And if we are honest, ¿Cuántos de nosotros añoramos ir el domingo para que Dios nos hable? how many of us desire to come to church on Sunday so that God can speak Para to que us, Dios nos toque. so that God can touch us, Para que Dios nos bendiga. so that God can bless us? Y la mayoría de las actividades en domingo And the majority of activities on Sunday, las situábamos en mi necesidad, we would base them on our own needs, pero no en la necesidad de los demás, but not on the needs of others, mucho menos en la necesidad de la ciudad much less in the needs of the city o en la necesidad de nuestra nación. or our nation. Pero Dios está haciendo algo sin duda alguna. But God is doing something without a doubt. Y quisiera que fuésemos a Isaías, And I'd like for us to go to Isaiah capítulo 43, chapter 43, del versículo 16 en adelante. 16 and on. Leemos de la Nueva Traducción Viviente. And we'll read from the New Living Translation. Dice así, versículo 16. Yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar. It says, I am the Lord who opened a way through the waters, making a dry path through the sea. Yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos. Los sumergí debajo de las olas y se ahogaron y su vida se apagó como mecha humeante. I called forth the mighty army of Egypt with all its chariots and horses. I drew them beneath the waves, and they drowned, their lives snuffed out like a smoldering candle wick. Pero olvida todo esto, no es nada comparado con lo que voy a hacer. But forget all that. It's nothing compared to what I am going to do. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. For I am about to do something new. See, I have already begun. Do you not see it? I will make a pathway through the wilderness. I will create rivers in the dry wasteland. Los animales salvajes de los campos me darán las gracias y también los chacales y los búhos por darles agua en el desierto. Sí, haré ríos en la tierra árida y baldía para que mi pueblo escogido pueda refrescarse. The wild animals in the fields will thank me, the jackals and owls too, for giving them water in the desert. Yes, I will make rivers in the dry wasteland so my chosen people can be refreshed. Esta no es una palabra para aquellos tiempos únicamente. This is not just a word for the times back then. Creo que es una palabra muy pertinente para los tiempos de hoy. I believe this is a very important word for the times of today. Quisiera ponerte en perspectiva este versículo o esta porción. And I'd like to put this portion of the verse in perspective. Si usted no está familiarizado con el libro de Isaías, If you're not familiar with the book of Isaiah o más bien en sus divisiones, or the divisions of Isaiah, déjame rápidamente mencionarte lo siguiente. let me mention the next thing very quickly. Isaías tiene 66 libros.
66 capítulos. Isaiah has 66 chapters. Del capítulo 1 al capítulo 39 From chapter 1 to chapter 39, son profecías que se dan al pueblo de Israel antes de la cautividad. they are prophecies that were given to the people of Israel before the captivity. Del capítulo 40 al capítulo 55 From chapters 40 to 55, son profecías dadas a Israel durante la cautividad. they are prophecies given during captivity. Y del capítulo 56 al 66 And 56 to 66, son profecías dadas a Israel después de haber sido libres de la cautividad. they are prophecies given to them after they had been liberated from captivity. Así que este capítulo 43 So chapter 43 cae en la era donde el pueblo estaba cautivo, falls within the captivity stage, donde el pueblo era esclavo. where the people were slaves. Duraron 70 años esclavos, They were slaves for 60 years, 70 años. 70 years. Y ellos se encontraban bajo una mentalidad esclavizada. And they had a mindset that was of a slave. Niños habían nacido durante la esclavitud. Children had been born into slavery. Los que llegaron niños ahora eran ancianos. And those who had arrived as children were now old men, Si es que todavía estaban vivos. if they were still alive. Y era una generación acostumbrada a la opresión. And it was a generation that was accustomed to oppression, Una generación donde no tenía voz, a generation that didn't have a voice, donde no podía opinar, that had no opinion, mucho menos podía soñar del futuro que les vendría. and much less dream about their future. Todos los sueños de una persona esclava se desvanecen. All of the dreams of an enslaved person usually go away. Es una generación que solamente tenían en su mente It is a generation that only had in their minds las historias que les contaron sus padres o sus abuelos the stories that their grandparents or parents would tell them sobre la gloria de Israel en los tiempos anteriores. about the glory of Israel in the anterior times. Pero solamente se lo podían imaginar But they were only able to imagine that porque nunca lo habían visto. because they had never seen that. Y es muy probable que ellos pensaban que nunca jamás iban a poder ver algo así. And it's quite possible that they were thinking that they would never be able to see something like Una that. persona esclava A slave piensa que sus mejores días están en el pasado. believes that their best days are behind them. Es muy difícil pensar que cosas buenas nos pueden ocurrir, It's very difficult to believe that good things can happen to sobre us. todo cuando no vemos ninguna opción, Above all, when we are out of options, no vemos ninguna puerta de acceso. when we see no doors of access. Y ahí es donde Dios empieza a hablar a una nación And that is where God starts to speak to a nation que se encontraba sumergida en esta situación. that found themselves submerged in the situation. Y Dios empieza a decirles, So God begins to tell them, y Dios empieza a and He hablarles. begins to speak to them. Ahora, según los expertos, And according to the experts, se cree que cuando iba un profeta a hablar, they believe that when a prophet was going to speak, lo trataba de hacer donde estuviese la mayoría de la gente. he would try to speak where there was the majority of people. En este caso, se cree que Isaías pudiese haber llegado a la hora donde la gente iba a comprar cosas. In this case, it is believed that Isaiah may have waited for the time when people would go and buy things at the market. Era como un mercado en la calle. It was like a street market. Y ahí Isaías encontraba un rincón o una plataforma And there Isaiah would find some sort of platform donde se pudiese subir where he could stand y empezaba a hablar la palabra de Dios. and speak the word of God. La gente estaba comprando sus productos People were buying their products y de repente escuchaba una voz and suddenly would hear a que voice sobresalía sobre las demás voces. that would stand out above the rest Yo of quiero que them. te imagines esta fotografía. And I want you to imagine this in your mind. La gente yendo a comprar sus productos People buying produce, con una cara triste quizás, perhaps with a very sad con una face, cara sin esperanza. maybe a face that had no hope. Y aquí tenemos a un Isaías And we have Isaiah buscando algunas cajas para subirse. searching for boxes to stand on. Y en eso empieza a hablar. And then he began to speak. Y empieza a decir en el versículo 19, And he began to say in verse 19,
pues estoy a punto de hacer algo nuevo. For I am about to do something new. Imagínate la gente escuchando eso. Imagine the people listening to Estoy that. a punto de hacer algo nuevo. For I am about to do something new. Y luego les afirma, mira, ya he comenzado. And then he affirms to them, see, I have already begun. La gente diría, pues, ¿dónde ha comenzado? And the people might have questioned, well, where? Los días son iguales. The days are the same. Nos levantamos y nos sentimos iguales. We wake up and feel the same. ¿Qué es lo que Dios está haciendo que no alcanzo a ver? What is it that God is doing that I Y still luego can't Dios les see? pregunta, ¿no lo ves? So then God asks, do you not see it? Ya empecé algo nuevo. I have begun something new. ¿No lo ves? Do you not see it? Dice, haré camino a través del desierto And it says, I will make a pathway through the wilderness. y crearé ríos en tierra árida y baldía. And I will create rivers in the dry wasteland. Querida iglesia, déjame decirte algo en esta mañana. Church, let me tell you something this morning. Dios ya ha comenzado a hacer algo nuevo. God has begun to do something new. Y nosotros oramos para que podamos verlo, And we pray so that we could see it, para que podamos discernirlo. so that we could discern it. Dios ha estado moviendo a su pueblo. God has been moving his people. Y yo sé que hemos tomado ventaja de la tecnología. And I know that we've taken advantage of technology. Y cada semana nos preocupamos para que las transmisiones se lleven a cabo correctamente. And every week we worry about our transmissions going out correctly. Pero déjame ayudarnos o ayudarte para que nos ubiquemos un poquito. But let me help you gain your bearings a little bit. Dios está permitiendo todo esto, God is allowing all of this. no para que la iglesia Not so that the church encuentre la mejor tecnología para transmitir. could find the best technology for them to live stream. Escucha lo que te estoy diciendo. Listen to what I'm saying. Dios no desea que nosotros God's desire is not for us nos volvamos expertos en cuál es el mejor programa para transmitir nuestros servicios. to become experts at live streaming our services. Tiempos como los de hoy Times like today son oportunidades are opportunities que Dios le está dando a la iglesia that God is giving the church para provocar un verdadero to avivamiento. provoke a great awakening. Tiempos como estos Times like today son oportunidades are opportunities que Dios te está dando, pastor, that God is giving, pastor, que Dios te está dando, hermano, that God is giving you, brother, Dios te está dando, hermana, God is giving you, sister, para pedirle al Señor to ask God que sane nuestra tierra, to heal our que land, sane a aquellos que están enfermos, to heal those that are sick, que libere a los cautivos, to liberate the captive, que libere a los que están siendo oprimidos. and to liberate those that are oppressed. Es tiempo. It's time. Dios está poniendo una plataforma God is putting a platform para que nosotros podamos ver uno de los mejores so avivamientos. that we could see one of the greatest revivals. Que la semana pasada dije, Last week I said, si tú estás esperando if you are waiting un avivamiento como el de la calle Azusa for a revival, the one in Azusa, o un avivamiento como el de la iglesia primitiva, or a revival like in the primitive church, o es más, un avivamiento como el de 1740, or a revival like in the 1600s, nos vamos a equivocar. you are mistaken. Nos va a pasar por alto y no nos vamos a dar cuenta. It's going to pass us up and we're not even going to realize it. Porque en tiempos como estos, Because in times like this, no podemos nosotros basarnos en la historia we can't base ourselves on history para decir Dios se va a mover así, to say God is going to move this Dios way. va a hablar así, God is going to speak this porque ha way escogido hablarnos because He has chosen to con speak una voz inusual. with an unusual voice. Ha escogido hablarnos He has chosen to como speak escogió hablarle a the Elías, same way He spoke to no a Elijah, través del terremoto, not through an earthquake, como lo había hecho antes, as He had done before, no a través del fuego, not through fire, como lo as he había hecho as he had antes, done before, ni a través del viento, or through the wind, como lo había hecho antes. as He had done before. Dios decide hablarle But God decided to con una speak voz que nunca antes se había escuchado. with a voice that had never been used, Una voz que invita al profeta a callarse la boca. a voice that it encourages the prophet to shut his Y mouth. si hay algo difícil para un profeta, And if there is something difficult for a prophet, es callarse la boca. it is to shut his Pero mouth. Dios le estaba hablando con un suave sonido. But God spoke to him in a soothing voice. La semana pasada dije una voz que apenas se puede oír. Last week I said a voice that is barely able to be heard. Y Dios nos está diciendo en esta mañana And God is telling us this que Él morning está a punto de hacer algo nuevo. that He is getting ready to do something Si new. es algo nuevo, If it's something
something new. No es como pasó It's anteriormente. not the same way that it happened Si es before. algo nuevo, If it's something new, jamás lo hemos visto. we've never seen it. Si es algo nuevo, If it's something new, yo tengo que renovar mi mente. we need to renew our minds. Tengo que renovar mis oídos. We need to renew our ears Y tengo que renovar mi and corazón renew our hearts para poder ver esa novedad que Dios nos está to see dando. this new thing that God is giving us. Porque si estamos esperando lo que se hizo anteriormente, Because if we're waiting for something that happened in the past, entonces ya no es nuevo. then it's no longer new. Es solamente un reciclaje de las otras avivamientos. Then it's something recycled from other awakenings. Pero Dios quiere hacer algo nuevo en esta hora. But God wants to do something new this hour. Dios quiere hacer algo nuevo y ya ha comenzado. God wants to do something new that has already begun. Dice, haré un camino a través del desierto It says, I will make a path in the desert, y crearé ríos en la tierra árida y baldía. and I will make rivers in the dry wasteland. Donde no había ríos, Él va a hacer ríos. Where there are no rivers, he makes Donde no rivers. había acceso, Él va a haber acceso. Where there's no access, he will Un grant río access. cambia el panorama de la tierra. A river changes the panorama of a area, Un río cambia el ecosistema. and a river changes the ecosystem. Empieza a producir vida. It produces life. Empieza a producir hierba verde. It produces new greenery. Empieza a producir árboles. It produces trees. Empieza a producir y atraer animales que antes no estaban ahí. It produces animals that it brings in animals that En had otras not been palabras, there. un río trae bendiciones. In other words, a river brings blessings. Y si el río va a llegar a un desierto, And if a river is going to come to a en desert, poco tiempo ya no se podrá llamar desierto. in very little time it will no longer be a desert. Alabado sea el nombre del Señor, porque Dios está haciendo algo nuevo. Because God is doing something new. Y luego afirma al final, sí, haré ríos en tierra árida y baldía, And he affirms in the end, yes, I will make rivers in the dry wasteland, para que mi pueblo escogido pueda refrescarse. so my chosen people can be refreshed. Hay gente que ha estado orando. There are people who have been praying. Hay personas que han estado derramando lágrimas por décadas, There are people who have been crying for decades, pidiéndole al Señor que haga justicia, asking God for justice, pidiéndole al Señor que su espíritu se mueva en todas partes del mundo. asking for his spirit to move in all parts of the world. Dios está a punto de refrescar. God is getting ready to refresh. Dios está a punto de dar un momento muy importante en nuestras vidas. He's getting ready to start something new in our lives. Pero tenemos que creerlo, But we need to believe it, porque Dios nos está hablando because God is speaking to us, a un mundo pesimista, to a pessimistic world, a un mundo que no cree muy fácilmente. to a world that does not believe so easily. Dios le está hablando God is speaking a una sociedad to a society que dejó de creer en la iglesia, that stopped believing in the church, porque la iglesia se encerró en sí misma. because the church enclosed itself on Una itself, iglesia que juzgaba antes de traer bendición. because it was a church that judged before it gave blessing. Dios está trayendo una renovación God is bringing a renovation para que nosotros como iglesia so that we as a church no seamos tan prontos para juzgar, are not so quick to judge, pero seamos prontos para amar. but we are quick to love, Seamos prontos para abrazar. that we are quick to hug, Seamos prontos para restaurar. that we are quick to restore. Dios está cambiando God is changing la mentalidad de la iglesia. the mentality of the church. Si nosotros lo estamos viendo, If we are seeing si it, estamos if creyéndolo, we are believing si it, estamos discerniendo, if we are discerning it, estamos empezando a entender we are starting to understand que ya no hay tiempo para cosas de niños. that there is no time for child's play. Ya no hay tiempo para enfocarnos en lo que aquel dijo o en lo que aquel hizo. It's not time to focus on what that person did or what that person said. Es tiempo para clamar al trono de Dios. It's time to cry out to the throne Es of God tiempo para creer en su palabra and to believe in his word y creer que los mejores años aún no los hemos vivido. and believe that our best years we have not yet Porque lived, Dios está haciendo algo nuevo, hermanos. because God is doing something new, church. Y es importante que nosotros lo creamos. And it's important for us to believe that. Pero si nosotros estamos esperando But if we are waiting las cosas nuevas que Dios está haciendo, for the new things that God is doing, sentados en nuestros sillones, sitting on our couches, todavía perdiendo el tiempo en lo que antes perdíamos el still tiempo, wasting time on what we used to waste time on, no vamos a mirar esas cosas nuevas. we are not going to see those new things. Pero a aquellos But those que se están enfocando
enfocando that are focusing a aquellos those que realmente están esperando esta novedad de vida, who are truly waiting this new life, estas nuevas noticias. this good news, Entendemos que las cosas no seguirán igual, and we understand that things will not be the same. porque si Dios está haciendo algo nuevo, Because if God is doing something new, quiere decir que ya la cosa no va a ser igual que antes. that means that the thing is not going to be the same as before. Algunos han declarado esto con pesimismo. And some have declared this with pessimism. Algunos han declarado esto con tristeza, And some have declared this with sadness, diciendo que cuando regresemos a la iglesia las cosas ya no van a ser igual. saying that when we return to church, things will not be the same. Bueno, déjame decirte, Well, let me tell you, qué bueno que no van a ser I'm igual, glad they're not going to be the porque same. creo que Dios ya estaba cansado Because I believe that God was de tired servicios enfocados en mi necesidad, of services focused on our en needs, servicios enfocados en la necesidad de aquellos. on services focused on the needs of others. No me malentiendas, hermano, Please don't get me wrong. pero ¿qué no el centro de nuestras reuniones debe de ser Él? But shouldn't the center of our reunions be Him? ¿Qué no el centro de lo que hacemos debe de ser Él? Shouldn't the center be Him? Y que Él venga a suplir las necesidades. And that He would then come and fill those needs? Queríamos que primero nos diera para poder dar. We believe that He needed to give us for Pero us to give. Dios está haciendo algo nuevo en esta mañana. But God is doing something new this morning. Dios está haciendo algo nuevo en nuestras iglesias. God is doing something new in our churches. Si nosotros regresamos a la iglesia, If we return to church, cuando podamos reunirnos when we can get y las together, cosas siguen igual, and things are the same, no hemos escuchado la voz de Dios. then we have not heard the voice of No God. hemos escuchado esa voz apacible. We have not heard that unusual voice. En otras palabras, no nos pudimos callar para que Él hable. In other words, we did not quiet down for Him to Pero speak. yo estoy desafiando a la iglesia Vida Abundante. But I am challenging you, church, Hermanos, hermanas, brothers and sisters, amigos de Vida Abundante, friends of abundant las life. cosas no pueden seguir igual. Things cannot be the Cuando same. regresemos a la iglesia, When we return to church, nuestro enfoque debe ser diferente. our speaking should be La different. manera en que oramos por la ciudad The way we pray for the church debe de should, ser be diferente. should be different. La manera en que caminamos en la ciudad The way we walk in the city debe de ser diferente. should be different. La manera en que miramos a aquellos que están viviendo una vida no agradable a Dios, The way that we see people who are not living a life that is pleasing to debemos God, de verlos con compasión. we should see them with compassion. Debemos de verlos con amor, We should see them with love, quizás con empatía. perhaps with empathy. La manera en que yo veo esta ciudad And the way that I see this church, no, this no city, debe de ser distinta. should be distinct. Le mandé un email al alcalde de esta ciudad. I sent an email to the mayor of the city. Todavía no tengo el privilegio de conocerlo cara a cara. I still don't have the privilege of knowing him Pero le face to dije, face, but I told him, señor Valdivia, estamos orando por usted. Mr. Valdivia, we are praying for you. Señor Valdivia, esta iglesia Vida Abundante Mr. Valdivia, this church, Abundant Life, tiene meses orando por usted y su familia. has been praying for you and your family for Aún months. antes de esta pandemia, Even before this pandemic, estamos intercediendo por usted. we've been interceding for Y you. yo oro And I pray para que Dios le dé gracia, that God gives you grace, para que Dios bendiga su liderazgo, that God blesses your para que leadership, Dios lo rodee that God would surround de you personas correctas, with the correct con un people, corazón que agrade al Señor, with a heart that is pleasing para to traer God, un avivamiento a toda esta ciudad. so that a revival can come to the city. Y este email se lo he mandado And this email I y sent, espero que lo lea. and I hope that he Y reads si no me it. contesta, le volveré a mandar otro email. And if he doesn't respond, I will continue to Y send otro emails, email. and another Y email. cuando me conteste, And when he does le respond, seguiré mandando más correos. I will continue to send him Porque emails, creo que Dios nos ha puesto en esta ciudad, because I believe that God has placed us in no this como city, pastor de vida abundante, not as a pastor of Abundant sino Life, como pastor de San but Bernardino. as a pastor of San Y Bernardino. no lo digo con ostentación, And I say this, no lo digo con ostentación, and I don't say this to lift myself up, sino porque aquel pastor de la esquina, but because that pastor on the también Dios street, lo puso como pastor de San God Bernardino. also placed him Y as al otro as pastor de la pastor. esquina, And the other pastor, también lo puso como pastor de San he Bernardino. also placed him as a pastor Porque of San somos Bernardino. luz para esta Because we ciudad. are light to the city. Pero antes de poder ver estos cambios, But before we can see these changes, necesitamos creer we need to believe lo que la palabra de Dios nos está what the diciendo. word of God is telling us. Imagínate la gente en ese mercado Imagine the people in that market escuchando a Isaías listening to Isaiah
Isaiah, diciendo, ya he comenzado. saying, I have begun. Yo creo que la gente dejó la verdura que estaba agarrando. I believe that they dropped their produce. Yo creo que la gente empezó a mirarse a un lado y al otro. I believe that people were looking around. Pero yo creo que si era la inspiración del Espíritu de Dios, But I believe that if it was the inspiration of the Spirit of God, esas palabras empezaron a producir un palpitar diferente en esa generación. those words began to create a different palpitations of the people listening. Querido hermano, Brothers, este no es el fin del mundo, this is not the end of the pero world, debe de ser el fin de una era but it should be the end of an era y el comienzo de otra. and the beginning of another Cuando one. Dios dice que yo soy el alfa y el omega, And when God says, I am the Alpha and Omega, déjame decirte esta palabra. let me tell you this word. Cuando Dios dice, When God says, yo soy el alfa y el I omega, am the Alpha and Omega, es el alfa y el omega al mismo tiempo. He's the Alpha and Omega at the same ¿Qué time. quiere decir? What does that mean? Que cuando Él termina algo, That when He ends something, siendo la omega, being the Omega, está también empezando algo nuevo, He's also starting something new, siendo el alfa. being Alpha. Si tú crees que las cosas se han acabado, If you believe that things have ended, al mismo tiempo que se acaba algo, at the same time that something ends, es al mismo tiempo que Dios empieza a hacer algo nuevo. the exact same time that God begins to Las make something new. esperanzas de esta gente de The Israel hope of the Israelites se habían acabado, were gone. se habían desvanecido, They had disappeared. pero Dios estaba haciendo algo nuevo entre But God was ellos. doing something new within them. Muchos se lamentan que ya no estamos yendo a la iglesia, Many, even though we're not going to church, pero Dios está moldeando nuestra mentalidad. but God is molding our thinking. No es tiempo para estar peleados. It's not a time to be fighting. Querido pastor, Pastor, que me estás viendo, that you are watching, que me estás escuchando, that you are listening. no es tiempo para estar peleados it is not a time to be fighting con otros pastores. with other pastors. No es tiempo para sentir envidia. It's not time to have envy. No es tiempo para sentir orgullo negativo. And it's not time to be proud. Es tiempo para escuchar la voz del Señor, It is a time to listen to the porque voice of Dios God. está haciendo algo nuevo. Because God is doing something new. Y yo creo And I believe que esta novedad de vida, that this new life, en vida abundante, at abundant life, se va a mirar de una forma, is going to look a certain y en la way. iglesia de la otra ciudad And in the church of se va a another mirar city, de otra forma, it's going to look a different y en la way. iglesia de la vuelta de la esquina And the church at the corner, se va a mirar de otra it's forma, going to look a different way. porque cada iglesia Because every church, adolecemos de cosas diferentes. we are entrusted with different things. Cada iglesia Every church necesita una renovación needs a renovation, muy particular very y particular muy and personal. very personal. Así que necesitamos nosotros So we need empezar a ver to see que Dios está haciendo algo nuevo. that God is doing something new. Dios va a crear caminos donde antes no había camino. God is going to create paths where Dios there va a wasn't any empezar a before. crear conexiones donde antes no había conexiones. He's going to create connections where there wasn't any Iglesia, before. Dios te va a empezar a dar vida donde antes no había vida. Church, God is going to start giving you life where there wasn't any before. Dice aquí que haré ríos en tierra árida y baldía. And it says here that I will create rivers in dry land. Quiere decir que donde no había nada, That means that where there was nothing, ahora va a haber algo. now there will be something. Aquellos ministerios Those ministries que siempre soñaste tener, that you always dreamed of having, aquellas cosas those things que siempre soñaste creer, that you dreamed of having, querer, perdón. that you dreamed of Ahora wanted. Dios va a hacer un acceso Now God will give you access en tu ministerio, in your ministry, en tu iglesia, in your church, pero no para que te vanaglories, but not for to lift you up, no para que digas, mira lo que la iglesia está haciendo, not to say, look at what the church is doing, porque esa es la mentalidad del pasado. because that is the mentality Dios of te old lo va a times. conceder God is going to para que su nombre sea glorificado. lift you up so His name is Dije, para glorified. que su nombre sea So glorificado. His name is glorified. No tu ministerio, Not your ministry. no el nombre de tu iglesia, Not your church's no el name. nombre de alguna persona, Not the name of a person. para que tu nombre sea, para que el nombre de Dios sea glorificado. But so that God's name is glorified. Porque previo a la pandemia Because prior to the pandemic, oímos más el nombre de ministerios que el nombre de Dios. we heard about the names of ministries and Es not más God's. famoso ciertos nombres que el nombre de And Jesucristo. it's true that some ministries are more popular than God's name. Y Dios quiere acabar con eso. And God wants to do away with that. Si somos un cuerpo en Cristo, If we are one body in Christ, todos debemos de funcionar para que la cabeza reciba la honra y la gloria. then we should all function to give the glory and honor to the head. Así que Dios va a empezar a hacer cosas. So God is going to start to do things. Pero ¿cuál es lo crucial en esto? ¿Cuál es la clave en esto? But what is the key in all of this? Te lo dije la semana I pasada. said it last week. Es callarnos.
It is to shut up, para escuchar la voz inusual de Dios. to hear the unusual voice of God. Puedo escuchar quizás la desesperación de Isaías. I could interpret the desperation of Isaiah Puedo quizás ver la pasión de Isaías and the passion of Isaiah cuando les dice al pueblo de Israel, when he says to the people of Israel, mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? "See, I have already begun. Can you not see it?" ¿Por qué les decía esto? Why did he tell them that? Porque creo que la gente cuando él estaba hablando Because I believe the people, when he was speaking, estaba haciendo estaba en la mirada de su rostro había incredulidad. perhaps in the way that his face was, there was he didn't believe. Como que la gente no estaba creyendo. As if the people were not believing. Como que se le hacía difícil creer. As if it was too difficult for them to believe. Así que Isaías nos dice en esta mañana, So Isaiah tells them, o Dios nos está diciendo en esta or mañana, God is telling us this mira, morning, estoy a punto de hacer algo nuevo. see, I am about to do something Y el new. Espíritu nos dice, iglesia, And the Spirit tells us, church, mira, ya he comenzado. see, I have already begun. ¿No lo ves? Do you not see it? Es algo que lo tenemos que censar en nuestro And it's espíritu. something that we need to sense in our Es algo spirit. que se empieza a incubar en nuestro corazón. And it's something that needs to be incubated in our hearts. Necesitamos nosotros, hermanos, creer We need to start believing antes de mirarlo. before we see it. Porque sin duda alguna, Because without a doubt, Dios está haciendo algo nuevo. God is doing something new. Si tu vida ha sido si tu vida solamente ha habido cosas áridas, If in your life there has only been dry things, si tu vida se ha caracterizado por ser como un desierto, if your life has been characterized as a desert, si tú crees en esta palabra, if you believe in this word, Dios está a punto de hacer algo nuevo en tu vida. God is getting ready to do something Lo new in your único que life. tienes que hacer The only thing you have es to do mantenerte conectado en la fuente is connect yourself to the fountain y tener la capacidad de escuchar su voz. and have the capacity to hear his voice. Mientras más te calles, And the more you quiet down, más podemos escuchar su voz. the more we can hear his Dije, voice. mientras más te The calles, more we quiet down, más podremos escuchar su voz. the more we could hear his voice. En esta mañana, And this morning, yo oro para que esta palabra I pray that this word pueda venir y refrescar tu espíritu. can come and refresh your spirit. Hay esperanzas de que muy pronto regresemos a la iglesia. There is hope that we will return to church soon. Pero aunque regresemos al mismo lugar, But even if we come back to the same no place, debemos de regresar a la misma actitud. we should not return to the same attitude. Tenemos que regresar a una nueva visión. We need to come back to a new vision. Tenemos que renovar la visión de Dios para nuestras vidas. And we need to renew God's vision for our own lives. Así que la vida de esta comunidad So the life of this community debe de florecer should flourish y debe de crecer, and should grow porque la iglesia de Jesucristo está en esta ciudad. because the church of Christ is in this city. Los bendigo, hermanos. I bless you, brothers. Yo quiero que esta palabra siga habitando en sus vidas. And I want this word to continue to inhabit your life.